el hermano misionero en ese lugar fue tomado por radicales musulmanes, fue golpeado por causa del evangelio, porque había jóvenes que le buscaban. Es un lugar donde el promedio de vida de los jóvenes va entre los 18 y los 22 años, porque mueren o en las guerrillas en las montañas o en drogas. Entonces es muy duro, pero es un gran privilegio poder caminar con ellos, ayudarles. Bienvenidos a Testimonios de Celebración, un espacio donde compartimos historias de fe, transformación y esperanza. Aquí conoceremos personas extraordinarias que a través de sus vivencias y su amor por servir inspiran y motivan a quienes los escuchan. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una misionera que ha dedicado su vida a llevar luz y esperanza a otros. Prepárate para escuchar el testimonio de Maritza Hidalgo Román, que sin duda tocará tu corazón y nos recordará el poder de la fe en acción. Bienvenida, Maritza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Testimonios de Celebración. No, realmente yo soy la que estoy agradecida. Es un privilegio estar aquí acompañándote y colaborando un poco también con este tiempo tan especial. Sí, muchísimas gracias. Y realmente estamos muy emocionados por conocer mucho sobre tu testimonio, porque a nivel de comunidad celebración, muy poca gente conoce todo el trabajo de misiones que se está haciendo detrás. Y también creo que es muy interesante poder conocer la vida de un misionero. Entonces, nos encantaría conocer un poquito, ¿verdad?, sobre ese testimonio y tal vez nos inicias contando un poco cómo nace ese sentimiento o esas ganas de convertirte en misionera. Sí, claro. Bueno, desde muy pequeña el Señor me inquietaba, yo buscaba del Señor. Mi mamá me inculcó el amor al Señor y yo siempre buscaba, leía, me informaba y fue como un proceso, ¿verdad? Y yo no pienso que uno hace una obra misionera o una obra ministerial de ningún tipo per se y esa es la vida de uno, sino que todo es parte de un propósito que Dios tiene con nuestra vida. Y el llamado que el Señor me hace a bendecir las naciones es un llamado que tenemos todos y yo creo que cada uno lo hace de la forma de la que el Señor le marca y es una obediencia. Entonces ha sido un proceso, hasta el día de hoy un proceso. ¿Qué edad tenías cuando tuviste ese llamado? A la edad de 8 años ya mi corazón se inclinaba y buscaba del Señor y hacía muchísimas preguntas y así fui creciendo, conociendo más del Señor y buscándole, ¿verdad? Siempre desde el punto de vista de uno en la escasa tal vez o el escaso conocimiento que tiene de la palabra pero el Señor en su propósito nos va acercando a Él cada vez más. Y entonces, conforme vamos creciendo, y como toda persona, mi vida ha sido un proceso también de sanidad, de renuncias, de reconocer al Señor en mi vida, mi impotencia delante de Él. Y ha sido un proceso hasta el día de hoy. Sin Él, mi vida no es nada. ¿Cuál fue ese primer paso que diste o cuál fue el primer llamado, la primera misión a la que ya te fuiste a trabajar? Bueno, realmente cuando uno habla de una misión cumplida o de algo que está en lo que está trabajando, como te dije, todo es un proceso. Y en mi vida el Señor trabajó una sanidad interior. Yo era una niña que creció con mucho enojo porque fui agredida pequeña. Tuve lesiones en mis oídos por la agresión que había sufrido. Tengo cirugías, tengo 4 cirugías de oídos, de garganta, de todo, por esas agresiones. Perdí mi audición parcialmente y aún así el Señor me fue llamando
hacia Él, me fue atrayendo hacia Él. Como te digo, no es un llamado a la misión, es un llamado hacia el Señor, hacia su corazón. Entonces, en esa sanidad, el proceso de sanidad que Dios va teniendo con uno en nuestra vida, nos va acercando más y el corazón nuestro se abre a lo que Dios tenga para uno. Entonces, el llamado a la misión o el obedecer, el ir a donde Dios me llamara, era como una respuesta a esa fidelidad de Dios en mi vida, a esa sanidad, ese proceso de conocerle a Él, en una entrega, ¿verdad? Y entonces, eso sí, puerta que el Señor abría, puerta que yo pasaba corriendo, ¿verdad? Entonces, toda mi vida, desde mi preparación, desde mi preparación vocacional en la secundaria, todo lo que yo he aprendido, o he podido aprender de otros también que me han bendecido, lo he puesto al servicio del Señor, donde quiera que Él me ha llevado. Sí, ahora me contabas que tenés 2 maestrías y que tenés estudios en diferentes áreas y que realmente nunca has trabajado laboralmente para algo, sino que todo tu trabajo lo has ofrecido y lo has hecho propiamente para el Señor. Sí, bueno, yo salí desde el Colegio Vocacional de Desamparados y entré a trabajar en la Universidad de Costa Rica, donde fui escalando profesionalmente. Ahí estudiaba y siempre fui muy aplicada, muy buenas notas. Entonces tenía una beca especial que me permitía cubrir, digamos, los gastos de estudio y me esforzaba mucho. Y fui creciendo en ese, pero el Señor trabajando conmigo. Entonces, es una historia larga, ¿verdad? Pero cuando el Señor me llama a la misión, entonces viene la intersección, ¿para dónde voy, verdad? O sea, le digo sí al Señor, pero decirle sí al Señor implica abandonar lo que tengo aquí. O sea, y siempre fui una persona muy dependiente de mi propia solvencia y mis habilidades. Entonces el proceso también de dependencia del Señor fue poco a poco conmigo. Él ha tenido tanta paciencia. Yo entregué mi trabajo en la universidad. Recuerdo que renuncio a la universidad para seguir trabajando en España, donde Dios ya me había llevado, donde estaba, ya tenía 2 años de trabajar ahí. Y renuncio a la universidad, me ofrecen un puesto mayor, o sea, y entonces yo cierro mis ojos y entrego todo al Señor y digo, no, Señor, tú me has llamado y yo te digo sí. Cuando yo entrego eso al Señor y regreso a continuar con el llamado, todo había cambiado, todo se vino en contra, ¿verdad? Y se cerraron puertas y todo, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Sin embargo, cuando nosotros somos fieles en lo poco, el Señor pone en lo mucho. Y esto para la gloria del Señor, porque Dios fue abriendo puertas y puertas y jamás me hubiera imaginado que en un llamado del Señor a servirle en las misiones, primeramente con base en España, que es como un puente hacia otros países donde hay grupos no alcanzados por el Evangelio, no hablan otro idioma más que el idioma nacional que han tenido que aprender y tal vez inglés algunos y el español. Entonces, España se convierte en un puente de capacitación. Entonces, nosotros nos especializamos en el ministerio en España, en un instituto de enseñanza para reforzar cultura, aprendizaje del idioma, trabajo en equipo, resolución de conflictos, tantas cosas, discipulado en contextos islámicos, discipulado en contextos budistas, hindúes, etcétera, ¿verdad? Y entonces fuimos creciendo en esto y trabajamos formando líderes globales en otras naciones, en otros continentes. Estoy hablando de África, estoy hablando de sureste asiático, estoy hablando del sur de Asia, donde el Señor me ha llevado a capacitar a líderes globales, no solamente latinos, sino ya nacionales formados en esos países que son el fruto del Señor en el trabajo de nuestros misioneros trabajando entre esos grupos no alcanzados. ¿Cuáles han sido retos
que has tenido, digamos, estando ya en la misión, que has tenido que enfrentar diferentes situaciones, ya sea personales, ya sea de otras personas que están, digamos, ¿verdad?, que viven en la zona y con los que han estado trabajando. Sí, retos para mí, recuerdo en un lugar en el sur de Asia, un país islámico radical, la mujer pues era llevada, las mujeres éramos llevadas a un recinto especial y ahí éramos requisadas de una manera muy muy dura, difícil. Y entonces yo pensaba que esa era la vivencia de los misioneros en ese lugar, todo el tiempo, ¿verdad? Yo lo viví un par de veces porque estaba acompañando familias. Recuerdo que, o sea, por amor al Evangelio, una familia que acompañé en el sur de Asia, un país del sur de Asia, el, el, el hermano misionero en ese lugar fue tomado por radicales musulmanes, fue golpeado por causa del evangelio, porque había jóvenes que le buscaban. Es un lugar donde el promedio de vida de los jóvenes va entre los 18 y los 22 años, porque mueren o en las guerrillas en las montañas o en drogas. Entonces es muy duro, pero es un gran privilegio poder caminar con ellos, ayudarles, solventar algunas necesidades con especialistas para ayudar a la familia, a los chicos de tercera cultura, como les llamamos a los hijos de los misioneros, y tanta cosa, pero sí, es muy duro, pero a la vez sabemos que son historias redentivas de las que el Señor, en algunas de ellas nos deja ver la gloria del resultado. En otras no, lo veremos cuando estemos con Él. Pero hay otras donde sí, porque se pierden vidas, pero crecen los que se entregan al Señor. Hay más vidas que el Señor gana para su reino. Y nosotros somos parte. Entonces es muy importante, yo quiero decir algo aquí, muy importante, que cuando nosotros apoyamos a las misiones, apoyamos a los misioneros que están en los campos, no es solamente como una ayuda económica, no, tenemos que pensar que lo que ellos están sembrando en el campo misionero es parte nuestra también. Lo que nosotros sembramos aquí hace equipo con los que están allá como punta de lanza en esos lugares. Y un día, delante del Señor, delante del Cordero, estaremos todos. No solo el misionero, van a estar los que oraron, los que ofrendaron, los que apoyaron, caminaron con ellos. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo, que glorificamos al Señor de señores, nuestro Dios, que nos ha llamado con un propósito de vida. Maritza, cuéntame una cosa, porque yo me imagino que tanto físicamente como emocionalmente, uno es ser humano, ¿verdad? Uno a veces se puede quebrar y puede ser difícil estar en otros países, en otras culturas. ¿Hubo algún momento en el que te fallara la salud, en el que te fallara emocionalmente y que dijeras, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine? O ¿verdad? O que enfermaras o algo que te afectara, digamos, en todo ese proceso. Claro que sí. Sí, yo recuerdo que antes de ir a España, empezando en el 90, yo era muy jovencita y yo fui a Senegal. Yo iba a entregar mi vida en esa nación. Íbamos con un equipo de investigación, de grupos humanos, a abrir puertas para que otros se nos unieran y fueran a servir en esa zona que es muy necesitada hasta el día de hoy. Pero enfermé gravemente de malaria y tifo, las dos cosas a la vez. O sea, fue un quebranto de salud como pocas veces he tenido en mi vida, tal vez. Eso es por lo físico, sí. Lo emocional también. Hay cosas que yo voy a ponerme aquí vulnerable, ¿verdad? Hay cosas que, como todos, enfrentamos tentaciones
Yo recuerdo que cuando yo tenía algo difícil que me decía, voy a hacer esto, nadie me va a ver, yo confesaba, siempre he tenido una práctica de caminar en la luz y tener personas a las que les rindo cuentas. Y aunque me muero ahí de la vergüenza y de la humillación y todo, abro mi corazón, camino en la luz y el Señor siempre me ha respaldado. El Señor me ha levantado. La parte emocional siempre, el Señor ha sido mi sustento y ha puesto personas. Recuerdo una vez que un vecino mío, yo vivía en un edificio de apartamentos y un vecino mío en el piso de abajo se suicidó, un muchacho joven. Y para mí fue un impacto tremendo cuando yo me di cuenta que este hombre, que lo había visto un par de veces porque casi nunca estaba en su casa, ahí en su apartamento. Esa fue una oportunidad. Primero, me impactó tanto que tuvieron que venir a darme contención, porque yo soy una persona que reacciono primero y después viene todo el estrés que baja y la adrenalina que baja, o sube o baja, no sé, pero... Y recuerdo que la hermana de este hombre necesitó mucha ayuda, necesitó contención en ese momento y el Señor me tuvo ahí, a mí, en ese preciso momento para acompañarla, para darle a ella. No sé cómo porque yo estaba muy afectada. Sin embargo, cuando yo entrego el tiempo con ella, le hablo del Señor y todo esto son oportunidades para hablar a las personas del Señor y de nuestra necesidad del Señor, ¿verdad? Además de este caso, digamos, ¿tuviste alguna otra situación que te haya pasado en alguno de los tantos países que has visitado que te haya causado mucho impacto, ¿verdad? En conocer su historia, en conocer las situaciones en las que viven, en algo en general que haya sido de mucho impacto para tu vida? Sí, bueno, siempre nosotros nos cuestionamos cuando hay pérdidas de vida, ¿verdad? Vamos a decir pérdidas. Y siempre recuerdo la historia de los misioneros que fueron lanceados por los Aucas, Jim Elliot y sus 4 compañeros, 5 misioneros en un avioncito, en una playa, y llegaron los indígenas de esta parte del Ecuador, el Amazonas, en este lugar, y ellos abiertos a darles su amistad, su amor, el amor del Señor y el Evangelio, y ellos llegaron con lanzas y los masacran ahí. Entonces uno dice, pero entonces, y es tremendo porque esta historia nos lleva a nosotros a ver el propósito de Dios. Uno de los pocos propósitos que yo puedo decir, bueno, el Señor nos mostró un poco de la eternidad en esta historia. ¿Por qué? Porque las esposas de estos hombres que fueron masacrados ahí, regresan a su nación y luego vuelven y comparten el evangelio entre estos indígenas y toda la tribu se convierte. El hijo de uno de los que fue masacrados, el hijo de Elliot, fue bautizado por uno de los que mató a estos misioneros. Entonces, cuando pasan estas cosas, yo en un país de África Occidental donde estuve, nos cuentan la historia, una familia misionera que conocemos, tenían unos gemelos y uno de los gemelitos lo mató un cocodrilo cerca de un río ahí. Entonces, pero esa situación tan dura, no puedo ni imaginarme el dolor de una madre, de un padre y de la familia y el cuestionamiento y todo, pero eso sirvió. No digo que por eso, sino que Dios usó esa situación tan dura y tan difícil para convertir a un pueblo de ese lugar, por todo lo que eso significaba. Entonces, hay cosas redentivas, digo yo, son como que no entendemos hoy aquí, pero que entenderemos un día. Maritza, ¿y cuál es tu relación, digamos, o cómo llegas vos a Comunidad Celebración
y cómo es el apoyo, digamos, que ellos te dan para Sí. toda esta vida misionera que vos Sí. tenés. Bueno, Comunidad Celebración es una casa, una familia que siempre ha tenido un corazón misionero desde su fundación. Entonces, recuerdo que en el 2003, don Rodolfo Sáenz, el pastor Rodolfo Sáenz, fundador de Comunidad Celebración, eh, escucha de mi llamado y que ya voy a salir a España y me ve, recuerdo que lo veo en un pasillo del hotel donde se reunían antes, del Hotel Continental donde estaba antes la congregación, y me dice, eres la misionera que va, cuenta con nuestro apoyo, cuenta con nuestro apoyo. Y entonces, desde el 2003 hasta la fecha, Comunidad Celebración ha sido mi casa, ha sido mi familia. El Señor me ha llevado por muchísimas iglesias y siempre es tan lindo cuando estoy cada domingo que puedo estar en mi casa con mi familia y celebrando. Celebrando es un gozo tremendo para mí. Maritza, para esas personas que tienen un llamado misionero, ¿cómo podemos describir ese sentimiento? O sea, que realmente es un llamado y no, ¿verdad? Y no sé, unas ganas de ayudar en ciertas cuestiones, sino es un llamado misionero. ¿Cómo podrías describir ese sentimiento para esas personas que tal vez están sintiendo algo similar y les da temor dar el paso, pero de pronto ese es su llamado? Bueno, realmente necesidad hay muchísima, ¿verdad? No solo en Costa Rica, bueno, sabemos. Si nos moviera la necesidad, bueno, no estaríamos partidos en pedazos, pero a nosotros nos mueve la necesidad, pero también nos mueve el llamado de Dios para nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida. Como les decía al principio, nuestra vida no es lo que hacemos, es lo que somos para el Señor. Y en ese proceso de conocer al Señor, de caminar con Él, el Señor abre puertas para que podamos extender el reino de los cielos en el entorno en el que estemos. Cuando hay un llamado misionero, primero necesitamos una búsqueda constante del Señor para saber qué es realmente la voluntad del Señor, tal vez que salga fuera de Costa Rica, tal vez a un grupo no alcanzado, a un país de difícil acceso, usando mi profesión, usando los talentos, los dones que el Señor me ha dado, pero una búsqueda constante del Señor, una relación con el Señor. Lo que te sostiene, no solamente aquí, sino en el campo, es tu relación con el Señor. Y entonces, búsqueda constante, obediencia. Cuando Dios te dice algo, obedece, aprende a reconocer la voz de Dios para que no escuches las voces extrañas y puedas entender cuándo es el Señor quien te está hablando. Ya para ir terminando, ¿me contás algún testimonio esperanzador que hayas vivido, ya sea tuyo o ya sea con alguien que hayas visto el cambio donde recibió al Señor y que uno diga, bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Sí. Sí, cuando estuve en España yo trabajé con varias mujeres que sufrían de eso que llamamos disociación de personalidad. Estos son casos así como, diríamos, de película, tremendos. Recuerdo que yo he trabajado en alabanza, con la música, entonces formaba chicos en la iglesia y una joven se me acercó y me dijo, tú eres misionera, eres consejera, yo necesito tu ayuda, me dijo. Entonces yo hablé con el pastor, líder de esa iglesia nacional donde yo estaba sirviendo, colaborando también, y entonces empezamos a trabajar con ella. Era un caso donde, esos que dicen es imposible, ¿verdad? Uh-huh. Que solo Dios y solo Dios, con una gracia del Señor, dirigiendo cada paso con esta muchacha, su familia, y ver cómo el Señor fue sanando. Eso me llenó a mí de esperanza. Y
ese es un caso, ¿verdad? Luego recuerdo que, bueno, rápidamente en España no se puede, no se habla abiertamente del evangelio y la gente recibe así, sí, gloria a Dios. No, en España yo he usado mucho la música. Recuerdo que una amiga mía de la Iglesia Nacional Española me invita a compartir el evangelio con 12 mujeres de su comunidad, 12 españolas. Entonces el Señor puso en mi corazón no llegar con un mensaje, sino que llegué con mi música y canté del Señor. Hablé del Señor cantando y fue tremendo al final. Las 12 mujeres se entregaron al Señor. Algunas estaban yendo a la iglesia, otras no sé qué fue de ellas. Pero ese es un testimonio. Otro testimonio es una peña artística, le llamábamos. También invitamos a la comunidad musulmana. Y entonces hablábamos de experiencias como les contaba la historia de un rey. Había un rey hace muchos años que escribía canciones para Dios. Y entonces empecé a cantarles el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y entonces, esa manera de llegar al corazón a través de la música ha sido algo que para mí no tiene comparación. Qué bonito. ¿Ha valido la pena? Ha valido la pena, claro que sí. Ha sido un privilegio caminar con el Señor hasta el día de hoy. Y bueno, vamos por más, lo que Dios tenga. Vámonos. Y hoy por hoy con mi familia ha sido también un privilegio llevar a mi mamá al Señor cada noche, a mi familia, estar con ellos, estar para ellos y estar para los amigos y estar para los pastores. Cuando voy a las iglesias nos sentamos y conversamos y es muy bonito porque se abren espacios para poder apoyarles en el ministerio también. Qué bonito. Maritza, ¿cómo podemos apoyar a los misioneros? ¿Qué necesitan? Bueno, los misioneros necesitamos muchísima oración, mucho apoyo en oración, que el Señor abra puertas donde estemos. Obviamente necesitamos comer, pagar renta, algunos tienen alguna entrada con su profesión extra, pero si queremos hacer el trabajo ministerial, en mi caso yo nunca usé mi profesión en el campo para lucrar, para ganar dinero, aunque pude haberlo hecho, pero no lo hice porque mi llamado era tan claro, tan específico y además no tenía tiempo, o sea, terminaba tardísimo en las noches, exhausta y seguía y bueno, pero el misionero necesita el sustento económico. Cada mes tiene que pagar la renta y ojalá no se enferme, ¿verdad? Porque hay medicamentos en muchos lugares que son costosísimos. Eso. Y por supuesto el acompañamiento, el saber que la iglesia está ahí, que los pastores, los líderes están ahí, que yo sé que me puedo comunicar y que tengo el apoyo. Eso es muy importante. Entonces, cuando decimos ir, dar y orar, ¿verdad? Yo digo también acompañar. Yo le sumo acompañar. Por eso el cuidado integral en el que trabajo con tanto cariño y con tanta gratitud delante del Señor. Muchísimas gracias, Maritza, por dedicarnos un poquito de tu tiempo, por compartir tu historia, tu testimonio y verdad, de todas las vivencias que has tenido, tanto tuyas como de un montón de misioneros que andan alrededor del mundo. Nos abre los ojos, nos abre el panorama de cosas que tal vez ni nos imaginamos que están sucediendo. De verdad, muchísimas gracias por apoyarnos y por acompañarnos en este espacio. Sí, no, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias. Yo solo quiero cerrar con el inicio del Salmo 67, que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Maritza. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en un episodio más de Testimonios de Celebración. Esperamos que la historia de Maritza haya sido inspiradora tanto para ustedes como lo fue para nosotros. Y si te gustó este testimonio, compartilo con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Recordá que cada uno de nosotros tiene una historia que contar y que nuestra vida diaria también podemos ser un reflejo de amor y de fe. Nos vemos en el próximo episodio y recordá seguirnos en las redes sociales de Comunidad Celebración.